Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primeramente, buenas noches y disculpas por la demora. Tuve un inconveniente y pues sin más preámbulo vamos a dar inicio. Nuevamente les doy la bienvenida al curso de preparación de alto rendimiento académico SEAM y espero que este tema sea de su agrado. Y realmente es un tema pues muy amplio en la parte neurológica. Sin embargo, según la bibliografía que se ha tomado, es un tema prácticamente corto, pero al mismo tiempo un poco complicado. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del crecimiento y el desarrollo en pediatría. Es importante que en este tema podamos conocer las características fisiológicas del crecimiento y del desarrollo de todos los recién nacidos, desde la etapa del recién nacido hasta la etapa de la adolescencia. Y es importante saber reconocer y diferenciar qué es el crecimiento y qué es el desarrollo. Que el crecimiento es algo que se va a tomar lineal y vamos a tomar en cuenta las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Es importante que cuando vamos a hablar del desarrollo, vamos a hablar de los hitos del desarrollo de la primera infancia. Y cuando vamos a hablar ya de una etapa de la adolescencia, prácticamente vamos a hablar de la maduración sexual, que también es un punto importante, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues, ¿cuál es la definición? El crecimiento y el desarrollo en realidad son un conjunto de cambios, tanto somáticos y funcionales, que se van a producir desde la concepción de estos seres humanos, desde los recién nacidos, la infancia o la niñez y la adolescencia, como ya se había mencionado. Bueno, aquí vamos a empezar con un caso clínico que es muy cortito, que es sobre todo lo que se hace la atención en pediatría en primer nivel. Ricardo, apague su micrófono, por favor. Bueno, no sé si me escuchan antes de seguir con el tema. No sé si se escucha claro el audio. ¿Me podrían confirmar? Sí, doctora, se No, escucha, solo doctora, no se escucha nada claro. No se escucha, doctora, se escucha el audio de Ricardo. Hay personas que no apagan su micrófono. es un infiltrado. Ok. Entonces voy a poner el micrófono un poquito más cerca, ¿vale? Por favor, por respeto a sus compañeros, todos apaguen su micrófono. De todas formas, ya ha silenciado a todos, creo. Bueno, voy a seguir. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con un caso clínico. Imagínense que están en un centro de salud de primer nivel y les llega un niño a la consulta porque evidentemente tienen que hacer un control periódico de estos niños, sobre todo en la primera infancia, que es los niños menor de 2 años. ¿Ok? Entonces le llega un niño varón de 18 meses de edad que aparentemente ha sido producto de un embarazo de término, significa de 37 semanas, ha sido obtenido por parto vaginal sin complicaciones en un centro de salud llamado Ventilla. Nació con un peso adecuado para la edad gestacional, un peso de 3 kilos 300, y a referencia de la madre, pues no ha tenido ninguna complicación durante el parto y ha sido externado a las 72 horas. La madre refiere haberle dado lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y luego una alimentación complementaria que ha sido iniciada de forma progresiva. Actualmente el niño vive con sus padres y un dato importante es que tiene un hermano con diagnóstico de trastorno de hiperactividad. Ellos son de la zona rural y con muchas deficiencias socioeconómicas e importantes. Aparentemente este niño realiza un control periódico en su centro de salud, aunque en los últimos dos controles pues ha sido irregular, sobre todo por el factor económico. A referencia de el carnet de vacunas, pues este está incompleta y aparentemente este niño nunca ha recibido chispitas nutricionales ni sulfato ferroso y tampoco ha recibido la dosis de la vitamina A.
La madre refiere que ha notado que este niño, para la edad que tiene, pues no pronuncia palabras, ¿no? Y que prefiere jugar solo. Y también comenta que aún no camina de forma independiente y la madre niega que este niño ha gateado a los 10 meses. Dentro de la somatometría que se ha realizado, pues este niño pesa actualmente a los 18 meses, tiene un peso de 9 kilos, tiene una talla de 75 y un perímetro cefálico de 47 centímetros. Aparentemente, según las tablas de la Organización Mundial de la Salud, tanto peso para la edad como talla para la edad, pues aparentemente este niño es eutrófico con talla baja, ¿no? Aquí les voy a mostrar las gráficas que se han utilizado según la Organización Mundial de la Salud y las que están registradas en la libreta de vacunas actualmente. Como habíamos dicho, dentro de los parámetros que se van a tomar va a ser el score Z, como es un niño de 18 meses, vamos a tomar en el lado izquierdo, podemos apreciar el peso y luego la longitud. Es un niño que pesa 9,500 y tiene una talla de 75, entonces es un niño eutrófico. Dentro del perímetro cefálico, pues este es un niño con un perímetro cefálico en 47 centímetros y tiene 1 año y 8 meses y tiene un perímetro cefálico normal. Y dentro de la tabla para ver la longitud para la edad, pues evidentemente se ve que está entre menor a 2 desvíos estándar, incluso llegando a 3 desvíos estándar, lo que lo cataloga niño con talla baja. Bueno, este niño cuando llega esta alerta, aparentemente no tiene ningún signo de dismórfico, ninguna alteración. Tiene una marcha con apoyo y emite sonidos vocales, no pronuncia ninguna palabra, no señala ni emite ningún gesto y pues aparentemente no tiene ningún tipo de juego simbólico, ¿no? Se revisa su libreta de salud y desarrollo integral infantil, observándose registros incompletos en los últimos meses. No, eso es lo que llama la atención, que la mamá no le ha dado seguimiento a este pequeñito. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema, ya habiendo presentado el caso clínico. Entonces es importante definir qué es crecimiento y qué es desarrollo y qué valoramos cuando hablamos de crecimiento. Permíteme un vasito El de crecimiento en leche. realidad se va a caracterizar por el Dos vasitos aumento del para la número y doctora el y para tamaño ti. de las células. Es un proceso donde va a haber hiperplasia e hipertrofia celular que se va a expresar tanto en la ganancia de peso, en la talla y en el incremento del perímetro cefálico, ¿no? Normalmente estos niños, desde que nacen hasta los 2 años, tienen un aumento en la celularidad y hacen hiperplasia celular. Sin embargo, cuando llegan a la etapa de la adolescencia, prácticamente lo que se ve es la hipertrofia celular. ¿Qué valoramos cuando estamos frente al crecimiento? Es importante valorar la somatometría o la antropometría, así también llamada. Es la ciencia que va a estudiar las medidas y las proporciones del cuerpo. Por ende, vamos a estudiar el peso, se va a estudiar la talla y se va a estudiar el perímetro cefálico. Sin embargo, la medición de estas va a variar según la edad de los pacientes. Por ejemplo, la antropometría en niños menores de 2 años sobre todo se va a hacer en una balanza plana, ¿ya? Con una balanza de superficie plana y rígida. Antes del inicio del peso del niño, pues obviamente debemos tarar o poner en cero esta balanza, ¿no? Y es importante que tengamos cuidado el momento de realizar esto porque los niños prácticamente tienen que estar desnudos para ser más exactos en el peso y si es un ambiente frío, pues solamente puede quedar con algo y hay balanzas que reducen el peso de la ropa o del pañal. Es importante que se registre todo el peso que se tome a este niño, sobre todo en kilogramos. ¿Listo? Bueno, cómo se debe hacer la medición? Para hacer la medición en niños menores de 2 años, debemos usar el infantómetro. El infantómetro en realidad es este dispositivo plano, ¿no? Y también es rígido. Y este niño debe estar en decúbito dorsal. Es importante quitar todo, sobre todo en las niñas, quitar cualquier adorno de la cabeza y que pueda interferir o alterar la medición de la talla.
¿no? Es importante solicitar ayuda a la madre o sobre todo al otro ayudante para lograr que la cabecita esté al borde o en una posición fija y no entorpezca esta medición. El bebé debe apoyar, los puntos de apoyo sobre todo son la nuca, son los hombros, son las nalgas y las pantorrillas y los talones. Es importante aplicar una presión firme y gentil tanto de las rodillas para evitar también que haya un sesgo en esto y evitar que el paciente se logre morir y se logre mover. Es importante que el registro se realice en centímetros y también se tome en cuenta en los milímetros, así como muestra el ejemplo, 78.5 centímetros. ¿Cuándo vamos a hacer la medición del perímetro cefálico? Pues una medición debería ser correcta, sobre todo tener una cinta, ¿no? Una cinta acorde y que sea íntegra y que se puedan ver evidentemente los números. Esto se pone alrededor de la cabeza y los puntos donde nosotros vamos a señalar sobre todo es la región superciliar y la parte más prominente de la región occipital. Entonces así se debe medir el perímetro cefálico. Cuando estamos frente a niños mayores de 2 años, pues la medición del peso ya se la hace con una balanza plana, ¿no? Que tiene que ser rígida igual. Antes de pesar al niño, esta balanza debe estar en cero, se debe tarar, dependiendo si es digital o es eléctrica. Pedir a la madre que pueda desvestir a este niño y también el registro del peso se hace en kilogramos. Por ejemplo, 10.5 kilogramos. ¿Cómo se hace la medición de la talla? Pues evidentemente se usa un talímetro, el paciente debería estar de pie, ¿no? Se debería retirar cualquier adorno, cualquier cosa que pueda alterar o pueda sesgar mi medición. Siempre tenemos que tener ayuda de la madre, ¿no? El niño debe estar de pie. Con los puntos de apoyo lo mismo, la nuca, los hombros, las nalgas y las pantorrillas prácticamente pegados al talímetro. Todo debe estar alineado, también debe estar alineado los puntos de inserción que ya les he mencionado. Y el registro de este también se debería hacer en centímetros y milímetros, por ejemplo, 70.5 centímetros. Si tenemos un paciente, si estamos ya en un hospital, ¿no? De tercero o de cuarto nivel, donde tenemos pacientes que evidentemente están en estados críticos y yo necesito el peso sobre todo en pediatría, para el cálculo de los medicamentos, de los antibióticos o de algún vasoactivo, evidentemente nosotros tenemos fórmulas de estimación para el peso y la talla según la edad, ¿no? Por ejemplo, en niños de 3 a 12 meses, pues se debería aplicar esta fórmula, la edad en meses más 9 dividida entre 2. Si tengo niños de 1 a 6 años, pues la edad en años por 2 más 8. Y si tengo niños entre 7 a 12, pues la edad en años por 7 menos 5 dividido entre 2. Sé que estas fórmulas a veces no nos los aprendemos de memoria, pero sí podemos tener en nuestra libreta si necesitamos tener un peso aproximado en estos pequeñitos. Otra fórmula que no la contempla el libro de la cátedra y que nosotros como pediatras usamos en niños mayores de 5 años es la edad por 3 más 3. Por ejemplo, tengo un niño de 5 años por 3, 15 más 3, 18. Entonces yo estimo que este niño puede estar pesando 18 kilos y tal vez es una sigla un poco más simplificada. En cuanto a la talla, también nosotros podemos estimar la talla según la edad de los niños. Por ejemplo, un nacido, como ya habíamos mencionado en el examen físico del nacido, estos nacen con 50 más menos 2. Al año de edad, pues podrían medir 75, a los 2 años 85, a los 4 años 100 centímetros y a partir de los 2 a 12 años podríamos usar esta fórmula para estimar la talla, ¿no? Edad en años por 6 más 77
podría orientarnos para hacer una intervención oportuna en pacientes con riesgo, ¿no? Pacientes que entran a la terapia, pacientes con PCI, parálisis espástica, niños que han tenido accidentes, que tienen amputación de extremidades o qué sé yo, grandes quemados que pueden necesitar esta estimación tanto de peso como de talla. Mm, Existen patrones de crecimiento según la Organización Mundial de la Salud, así como se ha mencionado en el caso clínico. Pues dentro de los patrones de crecimiento, pues están el peso para la talla, que son tablas que nosotros vamos a ver y vamos a analizar según la edad del paciente y vamos a graficar para saber el estado nutricional de mi paciente, saber la talla, saber el perímetro cefálico y cuando son niños mayores de 5 años, evidentemente sacar el índice de masa corporal. Por ejemplo, el peso y la talla es útil para identificar la desnutrición aguda. Si mi paciente está con riesgo de desnutrición aguda leve, moderada, severa o está con sobrepeso u obesidad. Cuando uso las tablas de talla para la edad, pues esto me va a permitir identificar el crecimiento cronológico y vamos a poder determinar la desnutrición crónica y eso es pregunta de examen. Las tablas talla para la edad o longitud para la edad me permiten determinar desnutrición crónica. Las tablas peso para la talla o peso para la edad o índice de masa corporal me permiten valorar el estado nutricional agudo del paciente, ¿vale? Cuando hablamos de peso, edad, en realidad estas tablas solo se van a usar en niños menores de 2 meses. El perímetro cefálico, pues igual es un estándar de valoración. Es importante medir en todos los niños el perímetro cefálico. Habíamos dicho que el perímetro cefálico al nacimiento es 32 más menos 2 y que de forma progresiva esto va a incrementar a 0,5 centímetros aproximadamente por semana. Y cuando ya son grandes, pues llegamos a un tope de 50 a 55 centímetros. Es importante medir el perímetro cefálico porque nos puede orientar a enfermedades infecciosas como el famoso TORCH, ¿no? Toxoplasma, citomegalovirus, rubiola. Podemos evaluar de forma oportuna. También es importante hacer esta valoración de perímetro en niños de riesgo por niños que han tenido asfixia perinatal, niños que han tenido problemas de prematuridad, que han tenido hemorragia intraventricular. Si el perímetro cefálico no es acorde al crecimiento lineal de los niños, evidentemente nos puede ayudar a hacer alguna intervención oportuna, ¿no? Con estimulación o con apoyo integral. El índice de masa corporal es útil cuando se examina igual la desnutrición, sobrepeso u obesidad y la fórmula para calcular el índice de masa corporal es el peso en kilogramos sobre la altura en metros cuadrados, ¿no? Dentro de otros estándares de valoración, pues evidentemente no son solo estas tablas, no solo es el peso, no solo es la talla, no solo es el perímetro cefálico ni el índice de masa corporal, sino también se puede hacer una valoración del pliegue cutáneo, sobre todo del perímetro braquial, ¿no? El índice cintura-cadera, son otros índices que las licenciadas de nutrición, evidentemente, que son más expertas en el área, utilizan para hacer una valoración más adecuada. Bueno, aquí les presento la libreta de salud y desarrollo integral infantil que actualmente manejan todos los niños y con esto acuden prácticamente al centro de salud para los controles oportunos, ¿no? Entonces, sobre todo se hace un control al menor de 2 meses y luego un control entre los 2 meses y los 5 años. Cuando son más pequeñitos, evidentemente los controles son más seguidos. El niño nace, es dado de alta y debería volver a la consulta a las 72 horas, luego la primera semana, a las 2 semanas o entre 14 y 21 días y finalmente al mes. Y a partir de ahí, pues los controles deberían hacerse cada 15 días. Entre los 2 meses y los 23, los controles se hacen cada 60 días y más de los 48 meses, evidente, se hace cada tercer mes, ¿no? A los 90 días.
Sin embargo, estos pacientes, a pesar de tener estos controles o esta guía de controles, entonces deberían acudir a las vacunas, ¿no? De forma oportuna. Entonces, eso también se hace un registro. Por ejemplo, vamos a poner la fecha, el año, los meses, el peso, la talla, la longitud, el estado nutricional, con lo que hemos valorado con nuestras tablas de la Organización Mundial de la Salud. Se debe valorar el perímetro cefálico y pues hay que aquí poner la fecha de su próximo control y evidentemente la mayoría lo hace porque recibe el bono Juana Zurdo. Dentro de las gráficas o el control de crecimiento, pues la frecuencia de controles, esta frecuencia de controles está sacado del libro de la cátedra de pediatría. Sin embargo, en el registro de la libreta de salud de desarrollo, menciona que los controles en menores de un mes deberían hacerse cada 7 días, en menores de 2 meses cada 15 días, de 2 a 23 prácticamente al mes y después de los 2 años hasta los 5, cada 2 meses para no perder el seguimiento de estos pequeños. Mm, bueno, aquí les presento las tablas que igual se encuentran en la libreta de salud de desarrollo integral. Son las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estas tablas nos permite graficar, ¿no? Nos permite graficar el estado nutricional tanto en agudo como en crónico de nuestros pacientes. También hay las tablas de perímetro cefálico. Entonces aquí evidentemente en el lado izquierdo se pone el peso y aquí la longitud. Realmente no es difícil su valoración y aquí prácticamente se mide el score Z. Entonces nosotros vamos a determinar el peso de mi paciente y la longitud y vamos a determinar en qué grado voy a encontrar. Normalmente para saber que un niño es eutrófico vamos a estar entre 1 y -1. Si paso el 1 es sobrepeso, si paso el 2 es obesidad grado 1, obesidad grado 2. Si paso -1 a -2 sería riesgo a desnutrición, -2 a -3 desnutrición aguda moderada y -3 es desnutrición aguda grave, ¿no? Antes se llamaba desnutrición aguda leve, actualmente según las nuevas guías y el continuo de la vida ya desapareció eso y es riesgo a desnutrición, que también podría ser una pregunta de examen. Tenemos tablas tanto para niñas como también para niños. Y pues dentro de la evaluación de estas gráficas es importante estos puntos, ¿no? Que estas gráficas del crecimiento y van a ir acorde al sexo y a la edad de cada niño. Cuando tenemos menores de 5 años usamos las tablas peso para la talla, talla para la edad y cuando son menores a 2 meses pues es peso para la edad. Cuando tenemos niños mayores de 5 años, evidentemente vamos a usar la tabla de índice de masa corporal para la edad. Ya les he mencionado cómo se calcula el índice de masa corporal, el peso en kilos y la talla en metros al cuadrado. Y una vez que tengamos el índice de masa corporal, vamos a ir a graficar a las mismas tablas. Como les había explicado, pues estas gráficas evidentemente tienen un punto cero y ese punto cero equivale que vamos a estar en la mediana y tiene las líneas trazadas con puntuación Z y la puntuación Z va 1, 2 y 3 o -1, -2 y -3. Aquí también evidentemente se muestra esta otra, ¿no? Esta otra gráfica que va a ser para niñas, ¿no? Por eso es rosada, para niñas de 2 a 5 años. Igual vamos a valorar el peso sobre la estatura. Igual tengo mi percentil medio, ¿no? La mediana. Tengo score Z 1, 2 y 3, -1, -2 y -3. Evidentemente, igual con esto puedo sacar la desnutrición. ¿Cómo debo interpretar esta tendencia? Pues cuando digo que un crecimiento está apropiado, cuando la curva de crecimiento es ascendente, ¿no? Es ascendente entre la primera y el segundo y el tercer, el cuarto, el quinto control, entonces mi curva es ascendente, significa que el crecimiento es apropiado. Cuando la curva es paralela a la línea media, que quiere decir que se supone que en la mediana voy a estar sobre todo en ser entre 1 y -1 y lo más ideal es que esté en 0, que es la mediana. Cuando esta línea prácticamente no sobrepase el +2 o el -2, que quiere decir que estoy dentro de lo ideal y que
no se sobresalga de todo este canal, ¿no? De seguimiento. Cuando el crecimiento es inapropiado, cuando esta línea en vez de ser ascendente, pues es plana, ¿no? Mi primer control está aquí, el segundo control, el tercer control, el cuarto, el quinto, y no es ascendente, mi línea es plana, o peor aún si desciende, ¿no? Estoy aquí, pero el siguiente mes aquí, 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 aquí. Entonces, si mi línea es descendente, pues prácticamente esta curva es inapropiada. Cuando la curva de crecimiento, sobre todo, cruza, ¿no? Esta línea Z, entonces hay -1, -2, -3, o +2 o +3, entonces realmente se sale de los estándares y pues eso es algo que me podría llamar la atención. ¿Cuáles son las características de crecimiento durante la pubertad? Es importante también que no solo valoremos a los recién nacidos, a la primera infancia, a la niñez, al preescolar, al escolar, al lactante. También es importante una valoración del crecimiento durante la pubertad. ¿Y qué es lo que deberíamos valorar en estos niños? Evidentemente, cuando ya no estamos en la pubertad, en este periodo, en las niñas, sobre todo, se va a evidenciar un depósito de grasa más rápido, sobre todo en extremidades superiores, en la parte del tronco y en la parte de los muslos, ¿no? En cambio, en los varones, pues este depósito de grasa es en menor proporción que las niñas. Y esto se va sobre todo localizar en ellos la grasa tanto en tronco superior como en extremidades. Es muy poco tener grasa o masa en extremidades inferiores. En cuanto a la talla, pues la estatura, el crecimiento es muy rápido de la estatura en los primeros años de vida de las pequeñas, con un punto máximo alrededor de 11,5 años y que pues deja de ser tan acelerada hacia los 16 años. Sin embargo, en los varoncitos su punto máximo pues es más allá de los 11 años, es 13 años y 13,5 años, y esto puede lograr llegar a su tope a los 18 años. En cuanto a la cabeza y al cuello, los pómulos se hacen más prominentes, y en cambio en los niños se hace más prominente la mandíbula y los cambios de la nariz, y sobre todo los cambios de voz que se van agravando con la edad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos guiar a las mamás cuando estamos frente a un niño que viene a los controles, ¿no? Durante el control o durante la vacuna, es importante decirle a la mamá que lo está haciendo bien, que está haciendo un buen trabajo, que está alimentando de forma adecuada a su niño, que el crecimiento está siendo lineal. Es importante siempre felicitar a esta mamá si las gráficas salen dentro de lo esperado para la edad de estos niños. Es importante concentrarse en la siguiente cita, porque en esta cita, pues tú puedes lograr que esta mamá retorne para su siguiente control, o también puedes desmotivarla que ya no vuelva con nosotros y pues ser un caso perdido. Darle las recomendaciones necesarias de alimentación para la edad. Y si nosotros en esta cita encontramos algún problema, pues siempre es mantener positiva a la madre, pero siempre decirle la verdad, ¿no? Garantizarle y darle confianza, darle una buena comunicación y decirle que si este niño no mejora en esta cita ni en las próximas, pues se le debería dar un seguimiento y un tratamiento oportuno, ¿no? Para los niños que tienen problemas de crecimiento grave, ya sean niños con nutrición aguda grave, moderada, niños que están con talla baja, niños que tienen un retraso del desarrollo, evidentemente nosotros deberíamos viabilizar las interconsultas con las especialidades correspondientes, ya sea con fisioterapia, fonoaudiología, neurología pediátrica. En cuanto al desarrollo y en cuanto a lo nutricional, pues siempre una orientación con la nutricionista que nos va a permitir que estos niños crezcan de forma adecuada. Bueno, en cuanto al desarrollo, ¿no? El desarrollo es el proceso por el cual se logra una mayor capacidad funcional. Si el otro era algo que nosotros podríamos determinar el crecimiento, pues el desarrollo es un poco más empírico. Se logra a través de la maduración, la diferenciación y la integración de las funciones tanto biológicas, psicológicas de estos niños, ¿ya? El desarrollo infantil durante los primeros años de la vida, evidentemente va a sentar las bases para que este sujeto
en la etapa adulta tenga un alto potencial, ¿no? Y sea una persona competente. Entonces es importante que saber identificar las etapas del desarrollo según la Organización Mundial de la Salud, y ellos lo dividen en tres, ¿no? La primera infancia, la niñez y la adolescencia. La primera infancia, pues para ellos es de prácticamente de 0 a 6 años, ¿no? 5 años y 11 meses. La niñez ya va desde los 6 años hasta los 10 años, 9 años y 11 meses, algunas literatura. Y la adolescencia va desde los 10 hasta los 19 años. Entonces, ¿qué es importante valorar o vigilar en el desarrollo, no? Prácticamente la valoración de este desarrollo nosotros deberíamos hacer desde una etapa inicial, que es la etapa neonatal, ¿no? Desde el nacimiento, con la finalidad de identificar de forma oportuna el retraso, ¿no? De este desarrollo, si es que el bebé lo tuviera, e iniciar de forma inmediata una estimulación temprana. ¿Por qué? Porque estos bebés, evidentemente, estamos en el periodo de plasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el tejido nervioso crece y se desarrolla, ¿no? Y este tejido que está en pleno crecimiento y desarrollo, pues tiene la capacidad de que poder mejorar respondiendo a las terapias de estimulación o a alguna terapia de mayor intervención para lograr las habilidades según la edad en la que se encuentra. Se sabe que el 15% de toda la población infantil presenta algún tipo de retraso significativo en el desarrollo, y que algunas pues tienen alteraciones muy, muy evidentes, sobre todo los recién nacidos prematuros, los niños que han sufrido algún grado de asfixia, los niños que han tenido kernicterus, niños con traumatismo encefalocraniano, niños que han cursado con alguna meningitis, niños que tienen microcefalia con antecedente de TORCH, niños con autismo, niños con trastorno de hiperactividad. Pues son condiciones que van a hacer que estos niños pues evidentemente tengan un retraso en el desarrollo. Es importante también saber que para tener alguna alteración en el desarrollo también puede haber alguna predisposición genética que juega un rol importante y va a contribuir a que no tengamos un crecimiento y un desarrollo favorable, ¿no? Como es el caso de nuestro pequeño, que pues evidentemente tiene un niño con trastorno del espectro autista, y por toda la clínica que muestra, pues parece un niño autista, ¿no? Dentro de los factores asociados al crecimiento y al desarrollo pueden haber factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos, como les había mencionado, pacientes prematuros, ¿no? Por eso la prematuridad realmente se ha vuelto algo que impacta de forma negativa, y más si tenemos hemorragias intraventriculares, si estos niños son prematuros extremos, si han sido sometidos a ventilación mecánica por tiempos prolongados, niños que han hecho ictericia, ¿no? Que han llegado a convulsionar, niños con hipoxia prolongada, niños cardiópatas con hipoxia. Entonces son factores intrínsecos que hace que estos niños pues tengan un retraso tanto en el crecimiento como el desarrollo, pacientes con algún error innato del metabolismo, pacientes con alteración en la nutrición, alteraciones genéticas que desconocemos las causas, algunas enfermedades crónicas o agudas, como ya les he mencionado, o factores extrínsecos también, ¿no? Factores del medio ambiente, ¿no? La contaminación ambiental, el smog, contaminación de las aguas, el humo, la basura, pues también son condicionantes, ¿no? La epigenética, niños con niveles socioeconómicos bajos, la educación de los padres, evidentemente, que no tengamos un saneamiento ambiental y higiene apropiada, que estos niños no se haya identificado los hitos del desarrollo de forma oportuna y no se le haya dado estimulación temprana, o que estos niños prácticamente sufren algún síndrome de Kempes secundario a algún maltrato infantil, también pues pueden verse alterados en cuanto al desarrollo. En realidad, la evaluación del desarrollo debería efectuarse en todas las visitas al médico, ¿no? Entonces, por eso todos los niños tienen su carnet de salud, y incluso para la administración de vacunas debería pasar a una revisión médica, ya sea de un médico o si no, de un médico familiar o de un pediatra.
y se debe considerar al crecimiento de forma individual y también ver todos los hitos que se ha logrado, ¿no? Para la evaluación del desarrollo según la edad que tengan. Es importante que ustedes sepan que cuando hablamos del desarrollo necesitamos tomar cuatro hitos importantes. Dentro de ellas está el área motora, la área motora fina o la visión, el área de lenguaje, que es el área y que también incluye la audición, y el área social, emocional o conductual de estos niños. Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los cuatro hitos del desarrollo a evaluar en todas las consultas en pediatría? Son área motora gruesa, área motora fina, lenguaje y habla y social, emocional o conducta. ¿Listo? Bueno, esta tablita sí me ha parecido importante. Es una tablita que está en su libro de Nelson 21 y pues muestra los cuatro aspectos importantes que nosotros deberíamos valorar en todos los niños y en todos los controles. Pues el motor grosero lo llama aquí o también llamado motor grueso, el motor fino, la comunicación, el lenguaje y el área cognitiva. Son los cuatro hitos importantes que se debería valorar. Y sí me ha parecido importante esta tablita porque prácticamente esto resume lo que podrían preguntarle en el examen. Siempre les dije, ¿de dónde entran las preguntas? De las tablas, ¿no? Siempre ha sido así en todos los años previos. Bueno, es importante que se aprendan esta tabla más que los conceptos, considero. Y pues cuando hablamos de motor grueso, es importante que nosotros valoremos el sostén cefálico, ¿no? El sostén cefálico, que la cabeza esté firme, a qué edad los niños pueden empujarse para sentar, a qué edad los niños juntan las manos en la línea media, a qué edad los niños se sientan sin soporte, y eso es pregunta de examen a los 6 meses, ¿no? Rueda prono 6.5. Los niños logran caminar solitos muchas veces a los 12 meses, que eso implica al año y medio incluso, y los niños pueden correr a los 16, algunos con algún poco de dificultad. Cuando hablamos de motor fino, y sobre todo es cuando estos niños van a hacer o van a trabajar con las manos. Acuérdense, motor fino es manos. Ya, entonces, coge la sonajera, pues sí, a los 3.5 meses, extiende para coger algún objeto a los 4 meses, presiona con la palma igual a los 4, transfiere un objeto de mano a mano, pueden ser a los 5 meses, presiona el pulgar con el dedo a los 8. Puede pasar la página de un libro casi a los 12 meses. Estos niños empiezan, tú le das un bolígrafo, empiezan a rayar aproximadamente a los 13, pasando el año. Construyen torres de 2 cubos a los 15 y de 6 cubos prácticamente a los 22 meses. Cuando hablamos de lenguaje, es importante que ustedes sepan que vamos a valorar la sonrisa. La sonrisa es parte de la comunicación y el lenguaje, ¿ya? Sonríe prácticamente a los 2 meses, un mes y 5 meses, balbucea monosílabas ya a los 6 meses, como agú, atá, algo así. Inhibe en respuesta a no a los 7, sigue órdenes de un solo paso con gestos a los 7, sigue órdenes de un solo paso prácticamente sin gestos ya a los 10. Dice mamá o papá a los 10 meses, señala algunos objetos a los 10, pronuncia su primera palabra real. A veces los papás vienen a la consulta y dicen, mi niño tiene 10 meses y siento que está mal porque no me dice nada. Y usted tienen que ver su tablita y dice, pero la primera palabra real lo va a decir a los 12 meses. Entonces eso no significa que estemos frente a un retraso, ¿vale? Estos niños pueden pronunciar de 4 a 6 palabras ya hasta el año y medio, de 10 a 15 hasta prácticamente los 18 meses, y pronuncia frases de 2 palabras a los 19. Nuestro caso clínico, pues este niño no pronunciaba ni una sola palabra, solo balbuceaba y ya tenía 18 meses. Para los 18 meses debería estar pronunciando de 10, mínimo 10 palabras, ¿vale? En cuanto a lo cognitivo, evidentemente todo empieza con dirige la mirada, ¿no? Dirige la mirada a un punto, pues a los 2 meses, fija la mirada a su propia mano a los 4, puede chocar 2 cubos a los 8, puede descubrir algún juguete, ¿no? Usa alguna varilla para alcanzar algo, finge algún
juego con algún tipo de muñecas, le da con el biberón, ¿no? Entonces pueden ser cosas cognitivas que también es importante en cuanto a su valoración. Dentro de los puntos importantes que quiero que tomen en cuenta es que ustedes sepan qué significa progreso, qué significa ritmo, qué es edad media y qué es edad límite, para ustedes saber hacer una valoración oportuna del desarrollo. El progreso del desarrollo dentro de cada área sigue siendo un patrón constante en los niños. Por ejemplo, progreso significa que tengo un niño de 2 meses y sé que va a sostener la cabeza. Luego sé que estos pequeños van a lograr sentarse con apoyo a las 4, sin apoyo a los 7 y van a empezar a gatear pues prácticamente en los 9 y 10, se van a empezar a parar con sostén a los 12 y solitos van a empezar a subir gradas o caminar a los 18 y ya. Eso es un progreso, eso es progreso, ¿no? Porque es algo que tu niño debe cumplir. Ahora, ¿qué se llama el ritmo? El ritmo es diferente en cada niño. No es lo mismo tener el mismo ritmo en todos los niños. Puede ser que tenga un niño de 2 meses y no tenga sostén cefálico por X patología, o tenga otro niño de mes y 8 meses que tenga de 1 mes y 8 días y que tenga evidentemente un sostén cefálico adecuado. Ese es el ritmo. El ritmo o el tiempo de lograr cada hito es muy diferente de niño a niño, ¿vale? La edad media para lograr el hito es una referencia de normalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tengo una edad media para lograr un hito. Por ejemplo, estos hitos están dentro de su bibliografía de la cátedra de pediatría y evidentemente pone una edad media y una edad límite, ¿no? Entonces, mi edad media es lo No se vale leer en en lo que yo espero que haga alguna A mí no me función. deja decir chao. Y la edad límite es hasta No, 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 cuánto no. debo esperar, ¿no? Entonces es importante saber cuál es la edad media para lograr un hito, que es la referencia de normalidad. En cambio, la edad límite es el tiempo máximo permitido para que estos niños logren adquirir cierta habilidad. Bueno, esta tablita también me parece muy interesante. Es algo también muy resumido. Creo que la otra está un poquito más compleja, pero de esta tablita también podrían entrar muchas preguntas porque esto es lo básico, ¿no? Lo básico. Los tres hitos del desarrollo prácticamente es motor grueso, motor fino, visión, el habla o el Ariel Tapia, su lenguaje y lo micrófono, social, por favor. lo emocional y conductual. Normalmente cuando hablamos de motor grueso, sostiene la cabeza a los 2 meses, Ariel de Tapia, dos a por favor, su tres. El micrófono. límite para su sostén es a los 4 meses. Se Disculpe, sienta sin ¿podría apoyo a los silenciarlo? 6 a 8. Mi límite es 9. Que no haya nada Se y que nos mantiene de disculpen, pie nos vamos. a los 10 meses, mi límite es a los 12. Y camina sin ninguna ayuda pues al mes y medio y prácticamente llegando a los 18 meses. Cuando hablo de motor fino, pues ya les había mencionado, todo prácticamente es con la mano, motor Lengua fino, así ¿no? solito, Laida. Entonces, Puede. ve un objeto y lo sigue con la mirada, podría ser parte de esto, ¿no? Agarra el objeto con las manos, en una edad media de 4, límite 6. Transfiere un objeto de mano a mano, edad media 7, límite 9. Sostiene o hace pinza con el pulgar y el índice, pues edad media 10 y límite 2. No creo que se puedan aprender esto de memoria porque no sabemos. eh, Tal vez a grandes rasgos las cosas más grandes podrían aprender, pero siempre tienen que tener su tablita de valoración, ¿no? A la mano. Y esta tablita también se encuentra en la cartilla de desarrollo, la cartilla de vacunas que manejan los pequeños. Cuando hablamos del habla y del lenguaje, pues evidentemente estos niños pueden balbucear algunas palabras polisílabas, ¿no? Usan 6 palabras con sentido, pueden señalar 4 partes del cuerpo y eso forma parte del lenguaje y la audición. Y pueden usar frases ya más completas, llegando prácticamente a los 2 años de edad. En cuanto a lo social, la sonrisa social forma parte de lo social, prácticamente aparece casi al año, al mes y medio o a los 2 meses. Se lleva los alimentos a la boca a los 6 meses, es por eso donde se empieza la alimentación complementaria, cuando estos niños ya tienen sostén cefálico, ya tienen una sedestación, ya tienen un, un ritmo en la respiración y la deglución, la expansión de las manos, ¿no? Y sobre todo el juego simbólico.
Recuerdan que en nuestro caso les decía que el niño que ha venido a la consulta tenía 18 meses y no tenía un juego simbólico, entonces eso también debería llamarnos la atención. Bueno, cuando hablamos del Ariel retraso del Tapia, desarrollo, su pues decimos micrófono, por que esta favor. puede afectar a un área, ya sea al área motora, al área gruesa, al área fina, al lenguaje, a lo social, es importante, como también puede afectar a todas las áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo un niño con mielomeningocele, tal vez el área motor gruesa va a estar afectada solo en las extremidades inferiores por la alteración neurológica, ¿no? Que pueda tener a partir de lumbar 5. Pero cuando tengo un paciente con parálisis cerebral, pues las áreas afectadas evidentemente van a ser todas. Por ejemplo, puede ser motor gruesa, fino, el lenguaje y la comunicación o lo social. Si un niño no logra un hito en la edad media, se debe recomendar estimulación. Es decir, si yo tengo un niño que, por ejemplo, no tengo sostén cefálico Ariel, en la tu edad media, lo micrófono. que yo le debo aconsejar es este niño es a ir a estimulación. Si tengo un niño de, no sé, de Don 7 Ariel, su meses y micrófono, no por favor. logra emitir 6 palabras o 10 palabras con sentido, o tengo un niño que no tiene un juego simbólico a tal edad, para la edad media, yo tengo que referirlo o recomendarlo estimulación, ¿no? Y si ya llego a la edad límite y no logro alcanzar el objetivo, ¿no? De estos pequeños, entonces ya es un retraso del desarrollo y debo derivar al especialista correspondiente, ¿no? Pregunta de examen también ha sido, cuando tengo retraso del desarrollo del lenguaje o la audición, yo debo preguntar o debo valorar audio, ¿no? O sea, si estos niños tienen algún problema audiológico, ¿ya? Entonces, para la valoración del problema de lenguaje, no debo dudar en hacer un tamiz audiológico o potenciales emisores, ¿no? De tallo. En realidad, el desarrollo en la niñez ocurre sobre todo de 6 a 12 años. Es una etapa donde estos niños todo el tiempo experimentan, ¿no? Experimentan, descubren, están asombrados, además hacen actividades tanto sensoriales, hacen actividades motoras, tienen movimientos, modulación, discriminan sensaciones, hablan. En realidad, esta etapa es la que les permite prepararse a la pubertad y no tener ningún problema. Ahora, cuando hablamos del desarrollo durante la adolescencia, pues esta se define como un periodo de crecimiento, tanto de crecimiento como también de desarrollo humano, que se produce después de la niñez, pero antes de la etapa adulta, ¿no? Esta etapa, sobre todo, es un poco complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque es una etapa donde va a haber muchos cambios físicos, psicológicos, sociales, ¿no? Entonces, y de conocimiento de su cuerpo, en realidad, de tanto de los adolescentes, y que los hace una etapa un poco complicada, ¿no? Entonces aquí, como se muestra en la diapositiva, existen muchos síntomas, ¿no? De cambios puberales en estos adolescentes. Por ejemplo, en las niñas va a aparecer la telarquia, que es el primer botón mamario, que puede iniciar a los 8 años y este puede terminar o puede concluir entre los de 12 y 18 años. Luego está la pubarquia, que es la aparición del vello, no solo púbico, sino también axilar. Esta puede aparecer entre los 9 y los 10 años y termina o concluye entre los 13 y los 14 años. La menarquia, que es la primera menstruación, se ha visto que existe, que puede iniciar entre los 9 y los 16 años. Eso depende mucho del factor genético o también del factor hormonal en la que están, o puede ser que estas niñas pues prácticamente tengan algún retraso por algún factor o por alguna enfermedad metabólica, sobre todo el síndrome de Turner, niños con síndrome de Down, niños con anorexia, desnutrición, pues prácticamente tienen alteración en su primera menstruación. Cuando hablamos de niños de sexo masculino, evidentemente en ellos lo más importante es el crecimiento genital, tanto del escroto como del pene, que esto puede iniciar a los 9 años y termina entre los 17 y 18 años. Evidentemente el desarrollo de vello, tanto
en axilas, en genitales, como también en tórax anterior. Puede iniciar más tarde, ¿no? Inicia a los 12 años y logra terminar a los 18. El cambio de voz también es importante, que puede terminar entre los 17 y los 18 años. Y la polución nocturna, ¿no? Que también es algo que hace pensar en el cambio físico, hormonal que puedan tener estos niños adolescentes. Nosotros, ¿cómo valoramos la escala o cómo vemos el examen físico en niños? Sé que es un poco complicado, ¿no? Pero sí se debería hacer, ¿no? En todos los adolescentes, ya sean mujeres o varones, se debería preguntar actividad sexual, se tiene que preguntar menarca, se tiene que preguntar fecha última de menstruación, que es importante. Es importante también ver el desarrollo tanto de genitales como del vello púbico, tanto en mujeres como en varones. Por ejemplo, en niñas, nosotros clasificamos la escala de Tanner en 5 grupos. El grupo uno en menores de 12 años, el vello púbico evidentemente, como se ve en la gráfica, va a ser escaso. No se va a palpar la glándula mamaria. Y en niños, pues prácticamente el testículo y el pene va a tener un pene infantil y el testículo va a ser menos de 4 centímetros. Cuando estamos en un Tanner 2, ya estamos viendo niñas de 12 años o niños de 12 años, va a haber un vello púbico que va a ser muy escaso, va a haber poca pigmentación, el botón mamario va a ser muy pequeñito y en los niños pues prácticamente el testes va a ser un poco más amplio, de 4 a 6 centímetros y un pene que igual va a lucir infantil. Cuando tenemos un Tanner 3, ya vamos de 12 años y medio aproximadamente. Evidentemente, el vello púbico se hace más oscuro, más voluminoso y en mayor cantidad, tanto en región púbica como en axilas. Las mamas tienen mayor protrusión, ya hay formación de areola y en los niños evidentemente ya hay mayor aumento tanto del escroto como también del pene y este testes va a estar de 6 a 12 centímetros. Cuando estamos frente a un Tanner 4, evidentemente ya hablamos de niñas que van a ser mayores de 13 años, 13 años y medio llegando a 14. Evidentemente, el vello púbico va a estar más abundante, ya es más hiperpigmentado, tenemos una areola ya muy elevada. En cuanto a los niños, pues el testes o el diámetro ya va a ser más amplio, de 12 a 20, y pues el volumen escrotal va a ser mayor. Y cuando hablamos de un Tanner 5, ya se ven niños mayores de 15 años, ya tienen prácticamente un patrón de adulto, el pezón es más protruyente y el testis es mayor de 20 centímetros. Entonces, esta escala nosotros sí o sí se debe poner en el expediente clínico porque eso nos ayuda a hacer una valoración integral de estos niños en cuanto al desarrollo. Bueno, aquí también otra forma de lograr ver si estos niños están acorde al crecimiento puede ser la edad ósea, ¿no? Sobre todo a esta edad ósea nosotros les pedimos a los niños con talla baja o con algún problema o disfunción hormonal que nos va a permitir ver la osificación, ¿no? Los núcleos de osificación en la primera infancia y los huesos que se toman en cuenta son las cabezas, tanto del húmero, pueden ser el hueso del carpo, el metacarpo, los dedos de la mano, la cadera y la rodilla. ¿Por qué les pongo esto? Porque sí ha sido pregunta de examen, por eso también les pongo esta gráfica, para que ustedes puedan identificar cosas grandes, sobre todo los huesos del carpo, ¿no? Huesos del carpo, metacarpo y el tiempo en el que estos se logran osificar, ¿no? Denle una revisada, sé que es un poco amplio, pero pues una estimación aproximada. Bueno, eso ha sido el tema de hoy. No sé, es crecimiento y desarrollo. Creo que ha sido un tema muy cortito, un tema que se lo hace al diario vivir, que se lo debería hacer en todas las revisiones pediátricas o consultas pediátricas de un niño estable, ¿no? Entonces aquí nuevamente les vuelvo a presentar el caso. Entonces tenemos un niño de 18 meses de edad que aparentemente no tiene ningún factor, ha sido un producto de término, no es prematuro, ha sido un parto vaginal, no tiene complicaciones. Este pequeño es de una edad gestacional acorde, de un peso normal, ¿no?
que ha tenido lactancia materna exclusiva y una alimentación complementaria también adecuada. El mayor riesgo es que su hermanito también tiene algún antecedente neurológico, tiene trastorno de hiperactividad y viven en la zona rural. La mamá, como factores, pues tiene un déficit socioeconómico, no me han realizado controles, por ende no le hemos dado seguimiento en cuanto a crecimiento y desarrollo. La valoración antropométrica, pues es un niño eutrófico y una talla baja, que también puede condicionar a una desnutrición aguda crónica. Y este niño, en cuanto a los hitos del desarrollo, evidentemente, si bien está alerta, y no tiene ninguna malformación, pues no emite sonidos, no da señales, no emite gestos, no emite palabras, evidentemente tiene un retraso del desarrollo global. En cuanto a la somatometría, pues es importante hacer la valoración. Ya en el caso previo les había mencionado, es el peso para la longitud. Este niño es eutrófico. El perímetro cefálico se encuentra dentro de la normalidad, entonces no podríamos pensar en otro cofactor asociado, pero sin embargo es un niño que evidentemente pues viene con una talla baja, ¿no? Como les he mencionado, los hitos del desarrollo tiene un retraso porque es un niño que no habla, ¿no? Que para la edad que tiene ya debería emitir pues frases hasta incluso de 3 palabras, que quiero eso, mamá, dame esa cucharilla, pásame el pan, pues evidentemente no lo hace. No tiene un juego simbólico, ¿no? Que esto debería, juego simbólico, ¿no? Que tenga un peluche, que le dé de comer, que socialice con su entorno, que este niño camine o suba gradas, evidentemente, pues estos puntos no los tiene, por ende tiene un retraso del desarrollo global, porque no tiene, no cumple con el criterio motor grueso, fino, con el habla, ni con la parte social. Bueno, no sé qué hablaron toda la clase. Bueno, ahora voy a empezar con las preguntas, con estas preguntas que la verdad están sencillas y tomen en cuenta sobre todo las preguntas que van a estar dirigidas con los hitos del desarrollo, ¿vale? La pregunta uno dice, ¿qué herramientas se utiliza en Bolivia para registrar el crecimiento y el desarrollo infantil? A, la tarjeta de vacunación. B, historia clínica hospitalaria. C, libreta de salud y desarrollo integral infantil. D, carnet perinatal o ficha de vigilancia epidemiológica. Todos dicen libreta de salud y desarrollo integral. Exacto, ¿no? Como les he mostrado, actualmente todos traen esta libreta de salud y de desarrollo integral infantil, y el control de crecimiento se le hace en menores de 2 meses y el control luego se lo hace entre 2 meses y 5 años. Es el periodo donde nosotros podemos hacer una intervención oportuna, ¿vale? Entonces, libreta, muy bien. ¿A qué edad debe realizarse el primer control de crecimiento y desarrollo del recién nacido sano? ¿A los 15 días, el primer mes, 72 horas al nacimiento, al segundo mes o a los 6 meses? Todos dicen sí. A los 15 días. Entonces es pregunta de examen igual. El primer control siempre se hace a las 72 horas de recién nacido. ¿Cuál de los siguientes signos pertenece al área del desarrollo motor grueso? Pronunciar palabras, sonreír socialmente, sostener la cabeza, agarrar objetos pequeños o reconocer a los padres. Alguno que dice de agarrar el objeto, la mayoría dice sí, ¿no? Entonces, dentro del motor grueso ya les había mencionado, siempre está sostén cefálico, sedestación con apoyo, sedestación sin apoyo, estar de pie con apoyo, estar de pie sin apoyo, caminar sin ayuda, todo eso es motor grueso. Motor fino, habíamos dicho que todo es con las manos para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Motor fino y visión, sobre todo. Fija la mirada, sigue el objeto,
Agarra un objeto, cruza el objeto, arma cubos, hace pinza, transfiere objeto a objeto, entonces todo eso es motor fino, ¿vale? Sostén cefálico. ¿Cuál es el objetivo principal de la evaluación del desarrollo infantil? A. Diagnosticar la desnutrición, detectar signos de autismo, identificar retrasos o alteraciones del desarrollo, controlar el esquema de vacunas o prevenir enfermedades infecciosas. Bueno, todo está medio fácil. Evidentemente, ¿no? El objetivo principal es identificar retraso o alteración, ¿no? Si tengo algún retraso, tengo que hacer estimulación. Y si veo que mi estimulación no se corrige, tengo que derivar al especialista. Fisioterapia, fono, rehabilitación, neurología. ¿Qué hito del desarrollo se espera alcanzar a los 6 meses? Gatear, caminar solo, sentarse sin apoyo, controlar esfínteres o lenguaje articulado. Todos dicen, sí, hay alguno que dice gatear. Bueno, cuando les había mostrado la tablita, pues motor grueso forma parte de sentarse y sentarse sin apoyo deberíamos lograrlo en una edad media de 6 a 8 meses, con una edad límite máxima de 9 meses, ¿no? Entonces la respuesta es C. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de evaluar el perímetro cefálico en el lactante? Con eso predigo el desarrollo escolar. Detecto anomalías de crecimiento cerebral, calculo el índice de masa corporal, evalúo el tono muscular o diagnostico obesidad. Exacto. ¿No? Entonces, el perímetro en realidad nos permite determinar cuándo digo que es microcefalia y macrocefalia según las tablas. A ver, alguien que me responda. ¿Cuándo ustedes consideran microcefalia y cuándo macrocefalia según las tablas de la Organización Mundial de la Salud? ¿En qué percentil me debería dar para que yo piense que este niño tiene microcefalia y o tiene macrocefalia? ¿Alguno me podría escribir en el chat? Algunos dicen más de 95. Pero si habíamos dicho que tienen un score, el Z siempre va a ser 0, más 1, más 2, más 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, para decir microcefalia, ¿cuánto me tendría que salir? Menos 2, muy bien. Hay alguien que ha escrito menos 2. Kevin, menos 2, exacto. Y var igual. Muy bien. Microcefalia es menos 2 desvíos estándar. Cuidado, se confunda. ¿Listo? Es muy diferente ver las tablas de perímetro cefálico a ver las tablas de edad. Ahorita les voy a poner el caso. Aquí está, perímetro cefálico. Perímetro cefálico, ¿no? Es igual que edad, que peso, perdón. Entonces, cuando estoy en 0, si tengo entre menos 2 y más 2, mi perímetro cefálico es normal, ¿no? Igual que la talla. Perímetro cefálico y talla menos, más 2 y menos 2 es normal. Ahora, si tengo más 2 es macrocefalia. Si tengo menor a menos 2 es microcefalia. Si estaría en la tabla de talla, lo mismo, ¿vale? Talla, si tengo más 2 talla alta. Si tengo menor a menos 2 talla baja. Si está entre 2 y menos 2 y está en este rango, es normal, ¿vale? Eso también puede ser pregunta de examen y es una pregunta pescada. Mm. ¿Qué conducta debe adoptar el profesional si observa una alteración persistente en el crecimiento en varios controles? Continuar vigilándolo sin cambios, aplicarle antibióticos, referir a especialistas, recomendar solo mejorar alimentación o suspenderle los controles. Sí.
referir el especialista, evidentemente, ¿no? Si tengo ya un control, le he hecho estimulación, 2 controles, no mejora, 3 controles, obviamente no nos esperamos al tercero y hay que derivar a este paciente para una intervención oportuna, ¿vale? ¿Qué conducta se espera en un niño de 12 meses? O sea, ¿qué quiere decir? Al primer año. Que corra, que suba escaleras, que se siente solo, que camine con apoyo o que forme oraciones completas. Hay algunos que dicen C y hay algunos que dicen D, que camine con apoyo. No, entonces, para los 12 meses, el niño ya se sienta solito, ¿no ve? Porque llegamos a los 9 meses y se sienta todavía con apoyo cuando es retrasado, pero se sienta sin apoyo 6 meses. 9 meses ya se sienta solo. 10 meses gatea. Entre 10 y 12 meses se para con apoyo, pero no camina. Un paciente camina con ayuda a los 18. Entonces, ¿qué es lo que ya hace para los 12 meses? Y eso también podría ser pregunta de examen. Se sienta ya con apoyo, ¿vale? Sentarse solito. ¿Qué área del desarrollo evalúa la habilidad de apilar cubos, perdón? Cognitiva, lenguaje, motor gruesa, motor fina o sensorial. Motor fino, muy bien. Entonces, aquí otra vez les pongo, ¿no? Construye cubos. Todo lo que haga con las manos siempre va a ser fino. Construye torres de 2 cubos, torres de 6 cubos, eso, motor fino. 10. ¿Cuál es una señal de alerta a los 3 años de edad? Que utilice frases de 2 palabras, que juegue en grupo, que no siga órdenes simples, que camine con seguridad o que realice garabatos. ¿Cuál es la señal de alerta? Hay alguien que dice que juegue en grupo, que no siga órdenes simples, y algún dice que utilice frase. ¿No? Entonces, niño de 3 años. Evidentemente ya debería hacer todo esto, ¿no? Entonces un niño debería caminar ya sin apoyo, un niño debería sostener objetos con índice y pulgar, debería emitir frases ya de 3 palabras para los 30 meses de edad, ¿no? Y que juegue, que haga un juego simbólico y que se supone que si hace todo esto, el niño obedece todas las órdenes que se les da. Pero si un niño no obedece, no sigue órdenes simples, pues me llama la atención porque es un niño que juega en grupo, sí, camina con seguridad, sí, realiza garabatos, sí, utiliza frases de 2 palabras, también, ¿no? Puede utilizar hasta de 3 palabras. Y lo que no es que no siga órdenes simples. ¿Qué edad es el límite superior para considerar normal la adquisición de la marcha independiente? Edad límite superior. Lean bien la pregunta, en eso también les pueden pescar en el examen. Límite inferior o edad media. Todos dicen de 18, 9 meses, 12, 15, 18 o 24. ¿Qué edad es la límite superior para considerar normal la adquisición de una marcha independiente? ¿No? Caminar sin ayuda y marcha independiente que forma parte del motor grueso, edad límite 18 meses, ¿vale? Muy bien. Y creo que esta es la última pregunta. ¿Qué gráfico se recomienda utilizar para evaluar el crecimiento ponderal del niño menor de 5 años? Curvas de percentil de Frisancho, gráficas de CDC, gráfica de peso talla según la OMS, gráfica de masa corporal CDC o tabla de Broca. Y esa ya lo saben todos. C. La mayoría responde C y es gráficas de la OMS, ¿no? Las gráficas de la OMS actualmente son lo que más se usa, es lo que está dentro de la libreta de salud de desarrollo integral e infantil. Y aquí va una más. ¿Qué acción es prioritaria ante la sospecha de retraso en el desarrollo del lenguaje en este caso? Iniciarle tratamiento con antibióticos, derivar a fisioterapia, solicitar audiometría, administrar suplementos vitamínicos o repetir un control en 6 meses.
Listo. Si tengo problemas de lenguaje, como les había mencionado, siempre soliciten audiometría, ¿vale? Bueno, eso ha sido la clase del día de hoy. Creo que ha sido un poco corta, ¿no? Eh, Eso es lo que posiblemente les entra al examen. Eso es lo más concreto. Definición de crecimiento, definición de desarrollo. Memorícense cómo hacer un diagnóstico, peso, edad, peso, talla, longitud de edad, longitud, talla, cuál es la fórmula de índice de masa corporal, cuándo considero riesgo de desnutrición, que también lo vamos a ver en el siguiente tema, que vamos a hacer valoración nutricional. Vamos a volver a tocar esto. Vamos, cómo se define microcefalia, macrocefalia, talla normal o talla baja. Cuáles son los cuatro hitos del desarrollo más importante, cuál es la edad media y cuál es la edad límite. Y yo creo que en base a este cuadrito les podrían formular un buen de preguntas, ¿no? O base a esta gráfica, que también es importante. Creo que eso es lo más importante de crecimiento y desarrollo. Bueno, no sé qué pasó con los micrófonos. Por favor, para las siguientes charlas, apaguen todos sus micrófonos por respeto a las personas que están atendiendo y quieren aprender. Los que no desean aprender, no es necesario que entren a la clase o lo pueden ver las grabaciones, ¿vale? Bueno, esa sería la clase por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Tengan buenas noches.